¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Seguimos en Fuera de Orden. Crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias a todos por estar acá. Gracias por sus suscripciones en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Patreon.com/DeLaraF. Con tu suscripción me ayudas a seguir creando contenido para todos. Y por supuesto, mantener este contenido de forma gratuita en Facebook y en YouTube para disfrute de todos. Tu suscripción con un costo mínimo al mes me ayuda a financiar y a costear este programa. Gracias por tu suscripción. Por supuesto, quienes se suscriben al plan full tienen la oportunidad de estar con nosotros en las conversaciones que hacemos todos los días con uno o varios invitados distintos. Los lunes la gente disfruta mucho porque los lunes son ácidos y los lunes está Alberto Franceschi con nosotros y ya Alberto Franceschi no solamente, vamos a desmutear a Alberto, creo que ya podría hablar Alberto. Vamos a ver, estás por ahí Alberto Franceschi. Alberto Franceschi, dale 3 golpes a la mesa si te encuentras, por favor. A ver. Hable a ver, doctor, a ver si lo escucho. No, aún no. Ajá, ahora sí, aquí está el doctor Alberto Franceschi. Me pusiste ahí como 10 salvaguardas y cortafuegos y un mute y no sé qué vaina. Lo que pasa es que el doctor Franceschi, antes de nosotros empezar a grabar, teníamos una conversación que estaba muy intensa y entonces yo decidí aplacar un poco las cosas, doctor. La censura, yo estoy acostumbrado a la censura, no te preocupes. No es censura. Pero, doctor Franceschi, bienvenido. Tenemos una situación que de alguna manera creo que es necesario que conversemos de esto porque hay normalmente el socialismo del siglo XXI, si en algo es bueno, es que han aprendido al dedillo las herramientas de desinformación de Rusia. Son muy buenos en eso. Y por esa razón hacen cosas que impactan en la opinión pública y que cambian de alguna manera el ánimo de la gente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Que la gente dice, ay, bueno, ahí está Maduro, fue para México, no lo agarró la DEA, nadie lo metió preso y el tipo ya se devolvió. Ay, y 2 dieron un discurso ahí en contra y tal, y bueno, ya. La pregunta es, Alberto, ¿qué tanto era verdad el apoyo de la comunidad internacional al proceso de liberación de Venezuela que supuestamente se llevaba a cabo durante estos 2 años con ese presidente fake interino y su gobierno encargado? Buenos días a todos, buenas noches, buenas tardes, que se encuentren. Dani, esa es la pregunta más compleja que se te puede ocurrir porque detrás de la aparente inocencia o digamos, neutralidad de sus intenciones, que las tiene, me imagino, hay nada más y nada menos que toda la trama del tema de las comunicaciones, de los intereses de cada nación, de los intereses de Estado, intereses de imperio, de los estados profundos de cada uno de las élites gobernantes. Por ejemplo, aprovecho de paso para decirte que es radicalmente, ¿cómo se llama?, asquerosa la línea oficial de Rusia, que yo no creo pueda compaginar, no es lo que uno escucha de la fisonomía o del discurso de, ¿cómo se llama?, de fisonomía política del discurso de Putin. Sin embargo, el Estado profundo ruso existe como el norteamericano y ahí lo que destila esa bosta de propaganda rusa es la vieja KGB
manipulando, chicos, el monopolio absoluto de lo que le interesa a esa casta de burócratas que está detrás del partido de Putin y de la propiedad que se robaron masivamente y la convirtieron en propiedad privada de grandes zares para el gas, para el petróleo, para todo lo importante, la Unión Soviética, las grandes fábricas. Todo eso se cambió, ya no es colectivista, ya no es comunista, pero es un estado de mafias económicas que respaldan al señor Putin. Derecho tendrán y el señor Putin a dejarse apoyar. Pero es que mira, hasta con esta muchacha que tiene una cara angelical y bellísima, no sé cómo es que se llama, Aliella, algo así. Bueno, esa tipa, con la emisora esa, RT, etcétera, dibujan una diplomacia rusa, pero que es impecablemente, digamos, positiva, neutral, y resulta que apoyan, pero hasta los tuétanos, a la bestia esta que dirige Venezuela o que dirige Cuba, porque esos son los intereses sedimentados que quedan de la vieja burocracia de la KGB rusa, de la policía rusa, y de la vieja burocracia, por supuesto. Entonces, yo soy de los que tengo el estómago para todavía diferenciar lo que es una posición de altura que tiene muchas veces el señor Putin y la línea propiamente de Putin en lo central, que es la que autoriza y que él defiende de sostener diplomáticamente esta calamidad para los venezolanos, que significa Maduro y significa el Estado cliente de Rusia, ya ni es cliente, es un Estado pedigüeño que le debe unos reales a Rusia por habernos mandado chatarra militar. Pero ellos siguen, no sé por qué interés antinorteamericano, sobre todo, cultivando la amistad con la burocracia de Estado venezolano y con la burocracia de Estado cubano. Aprovecho de paso para dar fe del lamentable, ¿cómo se llama?, despropósito del señor López Obrador, que invite este par de carajetes a las festividades esas de la independencia, o ¿cómo se llama?, en el marco de la conferencia del CELAC, que dicho sea de paso, Chávez puso a nada más y nada menos que a Raúl Castro a presidir esa vaina y lo cargó paseando por allí como presidente del CELAC. O sea, ese es un instrumento de esos que se están de acuerdo en un solo punto: molestar a Norteamérica y cultivar la defensa de la asquerosa burocracia del Partido Comunista Totalitario Cubano y de la peste esta chavista venezolana. Pero ¿por qué hay que pensar, Alberto, que es un despropósito la invitación que hizo López Obrador? No es la cosa más lógica del mundo que siendo López Obrador quienes haya invitado a esos dos sátrapas. Yo creo que eso está claro, ¿no? Viniendo la diplomacia mexicana, la verdad que no debería extrañarnos nada. Acuérdate cuando Cuba fue separada por inspiración directa del terrorismo y del guerrillerismo en todos los países de América hispánica, y los señores del PRI mexicano, no estoy hablando de los izquierdosos mexicanos, del PRI, la diplomacia mexicana amparada en la doctrina Estrada, que llaman ellos, se negó a condenar a Cuba, se negó a aislar a Cuba y mantuvo relaciones diplomáticas y comerciales. Estoy hablando del año 62-63, cuando era un tema álgido de la diplomacia. Que venga este viejo senil ya de izquierda senil a estar de acuerdo con los mismos propósitos de su diplomacia toda la vida, no cambia nada sustancialmente. Efectivamente no debería extrañarnos la propuesta del señor Obrador de pero es que además de eso hay otra cosa que a mí en lo particular me parece interesante, Alberto. Yo siento que México está jugando a la chita callando en este momento un papel muy importante en la agenda de expansión del socialismo del siglo XXI. Así es. Hay que recordar que México ya era, antes de la llegada de López Obrador al poder, ya México era una sociedad corporativista. Ya lo que significaba el control de la economía está en manos de corporaciones, en manos de estructuras, de sindicatos, de gremios y toda aquella cosa. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. No será el momento para que, a su vez, los venezolanos saquemos la cuenta de que nuestro tipo de sociedad, bajo el Partido del Pueblo y los copellanos, que se le parecían tantos, sobre todo después de Luis Herrera y de querer más adecuado los copellanos, era también una sociedad bastante estatista,
diseñada por el clientelismo típico de lo que era ya México antes que Venezuela. Alberto, hay que recordarle a veces a la gente que en Venezuela hasta los puestos en las asociaciones de vecinos y las juntas de condominio tenían que ver con los partidos. Tenía que ser uno de AD, uno de COPEI y no sé qué método de ON. Yo no sé qué era lo que hacía la siembra que se hacía. Eso es una realidad. Ellos le dieron un respirito solo a la izquierda porque les convenían las universidades y las famosas autonomías, que eran una manera de llegarle a la torta del Estado por pedacitos pequeños, pero conforme para mantener a esa legión de vagos que eran los izquierdistas. En las universidades y en las instituciones culturales. Así es. Ahí se le dio las editoriales. INCIBA, todo eso. el INCIBA. Lo que luego fue el CONAC. Y bueno, y Teodoro, Moisés Moleiro, toda esa gente estuvo publicando todos esos años en Monte Ávila. Nadie les vetó ningún libro. Y en las demás editoriales del Estado. Y se ganaban becas, Caupolicano Valles y toda esa gente. Ganó becas. Se le sacó parejo a todas esas vainas. Esa gente, a eso todo lo denunció, por cierto, en su momento Argenis Rodríguez, quien decía que ellos eran una cuerdita de gente que lo que hacía era vivir de los presupuestos y de las famosas, bueno, no vengas tú a olvidar lo que eran las agregadurías culturales, cómo se mataban por ser agregados culturales en Europa, hasta el punto de que hubo una vez que la embajada de Venezuela en España tenía 3 agregados culturales distintos, al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, pero eso en México ahora tiene otros ribetes, porque no estamos hablando solamente de una sociedad partidizada o una sociedad completa. Estamos hablando del cartel de Sinaloa, Alberto. Estamos hablando que ese señor López Obrador liberó al hijo del Chapo Guzmán después que la policía lo capturó, diciendo que había que evitar un baño de sangre. Pero ¿cuál baño de sangre? Si eso es un delincuente. Ese es el México que está hoy en manos de López Obrador. Ya va, lo que te quiero decir siempre es que lo que pasa en México pasó ya en Venezuela también, porque se cambió del monopolio absoluto de PDVSA y de las empresas estatales que arropaban el grueso de la economía y se manipulaba toda la economía, anulando la iniciativa privada y las inversiones, digamos, el derecho a invertir libremente. Todo esto se subordinó a la clientelismo y a la política de nacionalizaciones, de manejo nacionalista, supuestamente nacionalista, manejo estatista de economía. Eso viene ocurriendo en México desde hace muchos años, particularmente la Revolución Mexicana, nada más y nada menos, desde aquella gobierno de Estrada, no, antes. Bueno, los anteriores al propio nacionalizador del petróleo, A ver, tu memoria, que es más joven. ¿Me estás hablando de qué año? 38. Estamos hablando de ya los gobiernos revolucionarios. Sí, bueno. En realidad, hasta López Portillo y López Obrador, etcétera. O sea, en México, desde la Revolución Mexicana, pasando por Lázaro Cárdenas, del 38, la nacionalización del petróleo, hubo ese peso descomunal del Estado en la economía. Y el resultado final, ¿cuál es? Mira, ni Chávez llegó, ni el chavismo llegó a la grosería de que Pemex tiene 1.200.000 obreros, con una producción parecida a la de PDVSA en ese entonces. Esa es una vasta nómina, la PDVSA mexicana. En Venezuela pasaron de 30.000 obreros, se pasaron a 150.000. Pero hubo otra manera de parasitar, que fue agarrar todo lo que producía el petróleo y entregárselo a Ramírez, que le entregaba a cada dependencia de Chávez, del gobierno de Chávez, aquellos dinerales malbaratados, chicos, que no se sabrá nunca cuánto malbarató esta gente. Pero lo cierto es que PDVSA quedó con las deudas en dólares de todo ese despilfarro y la economía venezolana quedó herida de muerte de esa dosis de estatismo asfixiante que nos convirtió en una economía pero inservible, absolutamente piltrafa, digamos. No sé si estabas hablando de Lázaro Cárdenas. Sí, te hablé, ya lo mencioné. Lázaro Cárdenas, que fue desde el año 34 y fue sucedido por Manuel Ávila Camacho, luego por Miguel Alemán Valdés y luego por Adolfo Ruiz Cortines. Pero hay en México algo, en el México de hoy, hay algo distinto. ¿El México de hoy qué es, Alberto? Es la herencia, ojo, ¿no? El México de hoy es el producto posterior del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá,
de la libertad de tránsito de mercancías por esa frontera, del surgimiento de una nueva economía en el norte de México que incluye el narcotráfico. Estamos hablando de un México donde el PRI decidió mutar y entregar el poder, desmontando la dictadura perfecta, como la llamó Vargas Llosa, para dejar esto donde no se sabe quién es quién, pero todos están seguros de que el sistema continúa. A mí eso es muy importante, porque para allá es que quiere avanzar el chavismo. ¿Tú te crees que es distinto al PAN, al PRI y al Morena? O sea, ¿de verdad que esa gente es distinta? No hay nada sustancialmente distinto. Ahora, vamos a suponer que no sea, ojo, vamos a suponer que el PAN, tiene unas diferencias, pero ellos pueden... Pero ahí ahora, la está viendo ahora, el PAN se corrompió igual que el otro, pero hasta hace nada. Hay una nueva directiva que está proponiendo una vía de derecha. Pero el planteamiento es, el PAN solo por llegar al poder es capaz de cambiar ese estado. Eso es lo que se quiere hacer en el chavismo, que aunque cambie el PSUV del poder, el sistema queda igualito porque va a ser imposible cambiarlo y todos comen de él. Ahora, con una gran incógnita, Daniel, ese sistema es muy difícil que cambie los datos de la historia que nos conformó como un país de clientela de partidos y una economía estatista a ultranza. Tendría que venir una gran reforma de tipo liberal de, digamos, apropiación privada masiva en la economía, de desregulaciones, de penalización casi de la permisología, que es el cáncer de Venezuela, para poder pensar en un progreso económico. Es más, las propias leyes estas de permitir unas zonas económicas especiales, etcétera, que se ha quedado en el papel, porque yo no veo a nadie que vaya a invertir un peso mientras el chavismo, $1 mientras el chavismo esté en el poder. El remedio tiene que ser casi traumático para visualizar un tipo de sociedad diferente a esta asfixia estatista que se parece más, digamos, qué sé yo, a ese México, a ese viejo México de la hipercorrupción y del estatismo asfixiante, que a ese nuevo México de una gran desarrollo de la propiedad privada y la exportación, etcétera, y de conglomerados industriales importantes en León, Guanajuato, en Monterrey, en Mexicali, etcétera, en la zona de frontera, por supuesto. Y esa economía vigorosa de México, asociada en el mercado libre con Estados Unidos, es lo que explica que esto es para la galería, esta bendita conferencia y los discursitos de López Obrador. En realidad, la política de México es a fondo al lado de los Estados Unidos. Si no, no se explica por qué el señor López Obrador andaba bailando pegadito con Trump y empezó con Biden, cambió con Biden y siguen igual. Porque ese tratado de libre comercio que le permite a México ser una potencia industrial y una potencia exportadora hacia los Estados Unidos y además recibir 30, 40, 50 mil millones de dólares, digamos, anuales de las remesas de los emigrados que ya superan los 30 millones en los Estados Unidos. Esa es una economía que, la quieran o no, los humanos van a resolver que esas economías tienen que permanecer unidas. Por eso incluso es tan complicado lo de el control de las emigraciones, porque toda esa zona sur, por ejemplo, tiende, pero no desde ahora, desde hace 10, 20 años, a ser unas economías y unas sociedades de mayoría mexicana. El sur de Texas es mayoría mexicana, chicos. El sur de California, el sur de la propia Arkansas, Arkansas no, donde está el lío de las verificaciones electorales. Bueno, tienes Nuevo México, exacto. Tienes en California. Nuevo México, me falta uno. Pero lo que está en Maricopa, chicos. Bueno, pero en todo caso, fíjate tú a dónde llegamos con todo esto. El tema... No hemos empezado. No hemos ni empezado, fíjate tú. La gran noticia o la gran escándalo y tal era que cómo es posible que haya llegado Nicolás Maduro a México y no lo hayan agarrado y se lo hayan llevado encadenado y metido en una jaula para meterlo con su braga naranja, porque él está solicitado y han pedido no sé cuántos millones por él, etcétera. Alberto, ¿alguna vez eso fue viable?
eso de que Maduro llegara a un país y lo metieran preso, ¿alguna vez tuviste eso viable? Mira, sí hubo una situación de relativa peligrosidad para que altos funcionarios pudieran echarle el guante, la policía ¿cómo se llama? La Interpol, porque de verdad habían peticiones concretas de la diplomacia de Trump, pero eso fue más parafernalia y más propaganda que otra cosa, porque si Trump hubiera querido, tú sabes que eso hubiese sido mucho más expedito, la frontalidad en los ataques al gobierno de Venezuela. Claro, Alberto, pero se pensaba, pero en realidad, si vamos al caso, no es que lo quisieran capturar, pero en más de una ocasión ocurrió que Maduro suspendió viajes. Maduro tenía como 3 años que no viajaba para una cumbre. Maduro salía de Venezuela, si acaso para Nueva York, y lo dejó de hacer. Fíjate que hubo 2 asambleas generales a las que no fue. Si el tipo salía era que si para Rusia, que si para Turquía, que si para Cuba. Pero entonces ahorita el tipo se aparece en México y los presidentes van y se sientan en esa mesa alrededor de él. Claro, salen unos ridículos ahí a tirarse un discurso para la galería, de que yo no lo reconozco. El hecho que yo esté sentado aquí no quiere decir que yo lo reconozca. Ay, no. Ahí está con esa politiquería a esta altura, como si no es gafo, chico. No hay comunidad internacional, eso no existe. Ok, estamos de acuerdo. Primer acuerdo importante de esta conclusión. Segundo, que Maduro es cagón, porque el tipo le tiene culillo a salir de ahí, como le tiene culillo a los desfiles militares. Desde que le zumbaron aquella polvorita en un tron chiquito, que esa estampida en la avenida Bolívar de las Fuerzas Armadas Forjadoras de Libertades, desde ese día no ha vuelto a hacer desfile. Pues le huele a chamusquina el asunto de los desfiles militares. Entonces, estamos ante un gobierno débil. ¿Tú viste a Idi Amin paseando por ahí o a Mugabe? Mugabe fue a Venezuela, era el único país al que iba. Bueno, no te extrañes que Maduro se aparezca un día de esto en algún pobre país africano dominado por algún déspota. Pero en realidad hay una situación que deberíamos tomar o deberíamos tratar de concentrarnos en la cabronería explícita que ahora funciona desde la MUD para con el gobierno Maduro. Acuérdense que ahora estamos bajo régimen de las negociaciones de México. Qué casualidad, apadrinadas por López Obrador y consentidas por ambos como gran árbitro de la operación Noruega. A saber, Venezuela va a desaparecer la oposición como la conocimos y ahora son todos digamos, abierta y sin ningún ambaje. Están declarando su solidaridad nueva con mantener el gobierno Maduro, no se sabe hasta cuándo, porque eso no lo dice, empezando por el sinvergüenza Caprilito que empezó la contraofensiva de Maduro en la oposición, rompiéndola, y terminando con el propio Guaidó, que es el último reducto allí no te voy a decir de dignidad, sino de conveniencia, porque queda con el rabo al aire el hombre, y entonces, bueno, trata de disimular un poco que él es firmante de la capitulación absoluta. Una vez más, tu amigo Henry Ramos fue el que oficializó que todos están de acuerdo efectivamente con la operación de darle legalidad a las actuaciones del gobierno Maduro en estas elecciones y esperarlas cuando Maduro le dé la gana de convocar las presidenciales. Hay una capitulación y una traición directa de la oposición, de la dirección del interinato, etcétera, a sus bases militantes, menos a aquellos que quieren vivir de la política para variar y recibir parte, algodón de ese reparto que ellos aspiran ansiosamente que les toque algo. Pues. Porque ese es el triste final de todo esto. Tenemos una clase de parásitos en el gobierno que es masiva y de parásitos de la oposición que quieren hacerla masiva, solo que tiene el techo que le da Maduro en las negociaciones. No, a ti no te tocan sino 3, 4 gobernaciones y 18 o 20 alcaldías de las 330 y de las 24 con 26 gobernaciones te le tocan 3, 4, 5. Vamos a ver cuánta es la generosidad del chavismo, porque es que ¿cómo se llama? El sistema electoral venezolano es en Miraflores, que se diseña quién gana y quién pierde. La estafa esta de las elecciones se le ha ido acabando, la gente ya no va a votar. No es verdad que votan millones, votan centenares de miles quizás y hacen ese bulto, caramba, imposible. Yo no sé, pues yo no le veo ningún ambiente a que la gente vaya a votar por los candidatos de oposición el 21 de noviembre. Están como en el hueso
todas esas estructuras de partido, pero sí hay, Daniel, sí hay la ilusión de los que quieran sobrevivir en medio de las penumbras en Venezuela, ponerle la mano al algodón que les tira el régimen de usufructo, pues de las cuotas presupuestarias para esa alcaldía y gobernación. Pero es que el tema de la contrainformación, de la generación de matrices, etcétera, de alguna manera deja también, Alberto, ver las costuras del mantel. Fíjate, 5 cosas importantes en este momento para la crisis venezolana que tienen epicentro en México. 1, el diálogo. No solamente es que se realice en México, sino que el gobierno mexicano se ha comprometido a auspiciar dicho diálogo para que de allí salga un acuerdo. 2, fue en México donde estaba el grueso de las actividades del señor Saab para la importación de comida podrida para meterla en las cajas del club a Venezuela. Eso no se nos puede olvidar. Era allí donde estaba el entramado. 3, esta operación que muchos creen que fue casual, donde aparecieron unos conocidos influencers viajeros y entraron por Venezuela como Pedro por su casa, nadie los paró, no los paró ninguna alcabala, no los paró, no se les espichó un caucho, no tuvieron problema con el agua, no se fue la lunada. Y los 2 más llamativos y los 2 con mayor difusión son mexicanos. Número 4. La nueva. Ya de último, los carteles de la droga que están detrás del gobierno. Un momento, amigo, no se me adelanta, no se me atrasa tampoco. El tema de la nueva ola migratoria venezolana, ¿para dónde se está moviendo? Para los Estados Unidos a través de la frontera terrestre con México. Los coyotes mexicanos se han convertido en los nuevos traficantes de venezolanos que pasan a través del infame tapón del Darién desde Colombia para hacerlos llegar vía Panamá y Centroamérica, para hacerlos llegar hasta Tapachula en México y desde allí cobrarle miles de dólares a cada uno para hacerlos llegar hasta los Estados Unidos. Luego tienes el tema de Sinaloa, los carteles de la droga y sus actividades con Venezuela. No olvidemos jamás que con quien estaba negociando aquellos 2 narcosobrinos era con un narco mexicano, que fue la operación que los llevó a la cárcel y está grabado cómo ellos conversaban sobre el negocio que iban a hacer y cómo uno de los narcosobrinos, esto es una cosa que podría ser hasta graciosa, uno de los narcosobrinos le estaba hablando, reunió con él y dijo, bueno, necesitamos usar nombres clave. Entonces yo le voy a decir a usted, cuando lo llame, yo lo voy a llamar a usted el Chavo. Y el mexicano se echó a reír y dijo, muy bien, muy bien. Y entonces yo, ¿cómo lo voy a llamar a usted? ¿Será que lo llamo Mis Universo? Esa conversación está grabada. Y número 6, la guinda de la torta. Maduro va de visita a México, va y se pavonea, va a ir a su gran discurso, sí, lo pitaron, todo aquello, pero fue. Todas estas cosas son casuales. ¿Cómo vamos a pensar nosotros que todo esto es una casualidad? Aquí no hay casualidades, aquí hay una operación, Alberto, y eso de que se habla de la promoción de una modificación de la OEA o de la famosa idea de la izquierda latinoamericana. ¿Tú te acuerdas de crear una OEA sin los Estados Unidos? ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro. Que fue aquello en los años 60, bueno, y nunca se logró, porque la izquierda no tuvo la fuerza para eso. Pero eso resurge ahora y México anda en esa comiquita. Mientras tanto, bueno, los 2 grandes héroes de la derecha supuesta de América Latina, ¿verdad? El paraguayo y el uruguayo fueron para México y se sentaron en la mesa. Y, ay, no, yo no lo reconozco, yo no te hablo, está estupidez. La política, de verdad lo que dijo Bolívar en su lecho de muerte, de que la América era una cosa inviable y que iban a pasar de un caudillito a otro caudillito y de un dictador a otro dictador de todos los colores sin llegar nunca a nada, es una realidad, Alberto, yo lo lamento mucho, pero lo de Latinoamérica no es Venezuela, es Latinoamérica en pleno.
hay una, eso es como decían los campesinos, eso es de nación, o sea, de nacimiento casi que tenemos todas estas, digamos, maldades a las que se les ocurre cada quien que insurge en la política y en la empresa, porque en el mundo privado es igual o peor, Dani. Si el problema nuestro es de élites completas, castas gobernantes que vienen desde que se robaron las tierras, chicos ejidos, dejado por la legislación de la corona española, que saquearon las tierras, digamos, de Venezuela y se las agarró cada casta de cada pueblo, hasta las grandes operaciones para hacer la más deleznable de toda la famosa guerra del desierto, que exterminaron la población indígena al sur de la provincia de Buenos Aires para cogerse por millones de hectáreas los oligarcas argentinos esas tierras. Y generaron ese irredentismo histórico de las tribus, etcétera. Bueno, eso hasta hoy. Hey, y Brasil no es distinto, ¿eh? Porque la cultura, el problema de todo viene del siglo XVI, ¿sí? Todo viene de cómo se conquistó y se anexaron estas naciones, que felizmente nos tocó España, porque si no hubiera tocado Inglaterra, compañero, y Holanda, no hubiera quedado ningún mestizo, no hubiera quedado ninguna persona de piel oscura, porque el exterminio de las tribus en Estados Unidos no fue el que ocurrió qué sé yo, con el pueblo aymara, el pueblo inca, el pueblo araucano, no sé, o lo del sur de Colombia, ¿entiendes? Que estaban muy malagradecidos con Bolívar, porque esa independencia no la querían ellos preferían el rey de España, ¿entiendes? Que protegía los derechos indígenas allí en el sur y por algo se echaron al coleto a nuestro bien amado Mariscal Sucre, porque allí hubo una venganza por las brutalidades del ejército patriota contra ¿cómo se llama? Los campesinos indígenas del sur colombiano. O sea, esa historia está llena de sinsabores, de que nuestra élite, pasando por la guerra federal y pasando por los despropósitos, pero es que desde la propia España, el ejército realista era salvaje. Y el ejército patriota ¿cómo se llama? Competía en salvajismo contra la población chico desarmada y que quedaba detrás de las líneas de cada uno de estos bandidos de oposición y de gobierno. En aquel caso, realistas o patriotas eran iguales, chicos, en salvajismo contra la población que no seguía sus instrucciones. Bueno, de ahí venimos todos. Ahora, ¿es realmente distinta nuestra historia a la de la península arábica, por ejemplo, o a la del Medio Oriente, o a la de Afganistán? Esa es una lucha o a la propia Europa desde el final de Roma. En realidad es la guerra y el exterminio mutuo de etnias, clases, segmentos demográficos de la etnia contraria. La formación de los estados a nivel mundial, a nivel histórico, solo puede ser vista como un ejercicio de salvajismo, a veces generalizado, en todas las culturas y en todas las etnias. Y la formación de cada uno de los estados siempre fue en base a iniquidades impresionantes. Nosotros tuvimos la suerte de la conquista, comillas, de España, que nos hizo parte del imperio, de las instituciones del imperio. No éramos colonos, éramos parte españoles de ambos lados del Atlántico, chico, es lo que queda configurado en la Constitución de Cádiz. Solo que nuestros blancos criollos famosos, empezando por nosotros en Bolívar o allá en Argentina con San Martín, está demostrado, chicos, que la mayoría de la Junta Patriótica Argentina eran agentes ingleses, chicos. Esa junta, esa ayuda de Inglaterra tan generosa, porque a la gente no le suena, pero deberían recordar que Petión y Jamaica, y ya va, ¿por qué Jamaica? Era colonia inglesa, chico. Y el MacGregor, y la columna MacGregor, y la Legión Británica. ¿De dónde sale todo eso en nuestra independencia? Debo intervenir en este momento para defender el corito histórico. Para defender al corito histórico que aseveran que eso no es del todo cierto. Echa ese pie de página. ¿Puede usted tiene derecho a errar el corito histórico. Lo dicen que no es tan así. Pero más allá de todo eso, hay una realidad que gentuza, porque son gentuza, yo no me canso, gentuza,
Aquí dice uno de nuestros suscriptores de Patreon, Jesús, que en América Latina estamos jodidos cuando nace un Alberto Fernández, un Bolsonaro, un Bukele, un Pedro Castillo, pero es que aquí son todos unos freaks. Parece que fuera un laboratorio, el laboratorio de Dexter, pero para crear monstruos. Entonces, dígame el Castillo, Dios mío, dígame el Castillo. Ese señor cuando habla con aquella ignorancia manifiesta, o yo no sé si es ignorancia o si es más bien sagacidad para manipular a ignorantes. Porque eso de decir que han sido arrasados, que arrasaron a los indios, ¿y tú qué eres? ¿Por qué no te arrasaron a ti y a tus ancestros entonces? Cuando López Obrador dice que él va a demandar a España para reivindicar el sufrimiento de los indios mexicanos. ¿Y tú qué eres? Tú te llamas Quetzalcóatl, te llamas Cuauhtémoc, imbécil, te llamas Andrés Manuel López Obrador. Eres blanco. ¿De qué demonios hablas? Y el pequeño paréntesis. Nuevo México, Nueva España, es México, fundado por los españoles. La nación mexicana es hija de España, Dios mío. Y toda esa coalición que hubo dirigida por Cortés, 160 hombres, chicos, pero dirigió centenares de miles de indígenas para sacar del mapa los mexicas que eran sanguinarios, chicos, y ¿cómo se llama? Y decapitadores de cabeza masivos para ritos religiosos, chicos. La fundación de México es el hecho civilizatorio más importante de la etapa española de América. Éramos de la corona española todos. Éramos parte. Es más, las castas patrióticas, que es lo que se abunda poco en eso, Daniel, que las castas de dirigentes de nuestra independencia eran esclavistas, chicos, contrarios al rey de España. Y son castas de terratenientes que se devolvieron todos los derechos indígenas, fueron echados para atrás para hacer primar los derechos de propiedad capitalista de las nuevas élites blancas. Entonces, la gente confunde todo eso. Por eso ese señor con ese gorreto encascado en la cabeza, que ya no sabe ni de qué habla, el tal Castillo, igual que el señor López Obrador, por incultos, por ignorantes, no saben que ellos son lo que son gracias a que España hizo mestizaje, gracias a que estas culturas de Iberoamérica fueron radicalmente distintas al norte protestante y segregacionista y racista. Además de eso, cómo llegaron ellos la noción de poder que ellos manejan, de dónde viene. O sea, esa figura de un gobernante por encima de todos, electo por todos por igual. ¿De dónde viene eso? Eso es occidental. Pero es que no hay quien les revire, que es lo que a mí me molesta. No hay quien les revire, no hay quien salga a rebatir estas cosas, sino que entonces se queda todo ahí en el circulito vicioso de estos medios que dicen, entonces salen estos comunicadores a llorar, decir, ¿cómo es posible? Yo estoy muy dolido. ¿Cómo es posible que en mi país se hayan recibido a ese dictador? Pero ¿cómo es posible que en tu país hayan votado por el imbécil por el que votaron? ¿Cómo es posible que en tu país esté gobernando el narcotráfico? ¿Cómo es posible que en tu país esté pasando lo que está pasando con los venezolanos migrantes? O sea, lo que pasa es que la gente cuando quiere cerrar los ojos los cierra, Alberto. Y lamentablemente en Latinoamérica la ceguera parece que es endémica. Sí. Ahora, hay gente que es más astuta que otro. ¿Por qué mandar a los hijos a México? Como el ilustre Jorge Rodríguez. ¿Por qué los mandaste allí? Bueno, porque allá tiene quien los cuide. Así es. Entonces, a ver, esta historia de dónde venimos y dónde estamos y para dónde vamos es una historia de nunca acabar. Mientras más nos detengamos en cada episodio, más vamos a descubrir que es distinto a lo que se nos ha enseñado. Es el lema del corito histórico, para comprender las cosas distintas a las malditos que te enseñaron historia y que te llevaron a votar por Chávez. Esa cultura ambiente que llevó a los venezolanos a votar por Chávez tiene que ser revisada, mis amigos, porque es que viene de lejos. Estos miembros son antiguos, vienen de 2 siglos de mitos absolutos y además de una especie de exclusividades culturales. A ver, amigos, eso de la democracia representativa y ese fundamentalismo democrático
esa maldición como que es propia nuestra. Yo no veo a los árabes peleando por esos regímenes democráticos. Ah, que son regímenes tiránicos. ¿Cuándo no fueron? Es la pregunta al revés. Los árabes siempre han designado gobernantes. Nunca eligieron a nadie. Y los regímenes electorales son aquellos de 98%, ganó con el 98%, como Mubarak, el de Egipto. Porque es que solo haciendo la estafa para figurar en los periódicos de Occidente es que ellos convienen en hacer esa elección. Pero ¿y si vamos a Oriente? ¿Y quién elige a los chinos? ¿Te han visto? Sacó Kim Jong, ¿cómo se llama? No, ese es el coreano. Xi Jinping. Xi Jinping sacó 670 millones de votos. No es así. Eso es un cenáculo de 200.000-300.000 hijos de puta que se reúnen, chicos, como casta del Partido Comunista Totalitario Chino y hacen culto, o mejor dicho, manifiestan la más ferviente devoción por su herencia. ¿Y cuál es la herencia china? Son 40 siglos de dinastía, chicos. Dinastía. Y la dinastía y la casta de funcionarios actuales llámase Partido Comunista. Esa es la pose transitoria para simular que existe una burocracia de Estado que funciona para los chinos y que ahora se llama Partido Comunista y la tendencia ahora es de Deng Xiaoping, no, de Xi Jinping, heredero de Deng Xiaoping, que fue el que rompe, chicos, lo de Mao Zedong, que era el totalitarismo siniestro con hambre. Y este totalitarismo no tan siniestro porque por lo menos permite comer y liberó la propiedad estatista de todos esos controles absolutamente, digamos, fatídicos de la dictadura comunista totalitaria. Tenemos un mundo donde nosotros somos una excepción. Iberoamérica y Europa Occidental es la única parte del mundo que queda en la llamada democracia. Eso es menos de 20% de la población mundial. No sé si llega al 15%. Bueno, en ese 15%, a su vez, hay estas historias, chicos, que son distintas de acuerdo al país donde toquemos vivir. La democracia colombiana es un mito y la venezolana es más mito todavía. El ejercicio del sufragio, esa es una impostura completa y total. Esa es lo más manipulado que nos podamos imaginar. Ahora, ¿cómo hacerle entender eso a quien se ha educado, chicos, repitiendo las pendejeras que le han dicho los dirigentes de los partidos políticos? ¿Quién convence a los venezolanos que hay un gran estafador llamado Henry Ramos Ayub, solo superado por Maduro y por Chávez, como estafadores, y que la herencia nuestra, chicos, son aquellos caudillos adecos o copellanos que han hundido en el barro a Pérez Jiménez porque era lo peor? Pérez Jiménez fue mejor presidente que muchos de ellos. ¿Cuál es el tema? Sí, asómbrate, pero yo soy partidario, chicos, de gobiernos que puedan dar a los venezolanos el mayor acceso posible a la propiedad y al bienestar. Y eso quedó demostrado que la democracia fue mejorando las cosas que se habían logrado bajo Gómez y bajo Pérez Jiménez. Pero me extraña porque cuando hablamos de gobiernos estatistas, el gobierno de Pérez Jiménez fue un gobierno estatista. Me extraña que viniendo de ti, que hablas de liberalismo y de libertades económicas, estés abogando por Pérez Jiménez, que fue el primero en estatizar la CanTV. No, yo estoy abogando para que no agarremos y le caigamos encima a Pérez Jiménez para defender a Adeco. ¿Entiendes? Bueno, claro, si vamos a ponernos antiadequistas o antiperejimenistas no vamos a terminar nunca, pero decir que el gobierno de Pérez Jiménez tiene algo rescatable en cuanto a libertades por encima de los adecos, ni lo uno ni lo otro, Alberto, es imposible, es inviable. Bueno, no, pero te faltó una frase, y no todo lo contrario. Mira, en realidad, con Pérez Jiménez vivimos con más garantías en algunos aspectos y con mucho menos en otras. Con los gobiernos ADECO depende de cuál. Pues las mejores intenciones las tuvo Betancourt y sin embargo es, como se llama, yo estoy convencido y no convencido porque haya sido ADECO o porque sea antiperejimenista, que lo soy, porque mi familia fue víctima de Pérez Jiménez bien temprano, que el gobierno de Pérez Jiménez, el gobierno y los gobiernos democráticos, por lo menos los dos primeros, no tienen, en cuanto a el tema del manejo de la economía, no tienen muchas diferencias. Lo único es que en el gobierno de Pérez Jiménez se robó a tal magnitud con las obras públicas que terminaron cayéndose porque le debían a todo el mundo. Eso es algo que nunca se habla. Eso es algo que se dice muy poco. De hecho, Pérez Jiménez termina más preso por ladrón que por asesino.
cosa que lamento muchísimo. Pero dentro de todo eso, Alberto, yo creo que si se hace una gran revisión, hay que decir que la democracia venezolana fue una democracia fallida, pero eso no convierte a Pérez Jiménez en mejor que lo que se intentó durante la democracia. Eso lo que nos indica es que los venezolanos hemos fracasado una y otra vez en crear un modelo propio de gobierno que nos permita un país con bienestar. Ese es el acuerdo. Porque mal ejercicio haríamos si tú te me metes ahora a Deco y yo a Pérez Jiménez. No, bueno, el que sacaste el que desenterró aquí la cachucha fue tú. Yo desentierro siempre a todo el mundo y lo vuelvo a enterrar. Está peor que Domingo Alberto Rangel Urungando muerto. Es una cosa increíble. Escúchame, ¿Bajo no va a permitir que desentierre a Franco, por ejemplo? Ya lo desenterró Pedro Sánchez. Y lo sacó del Valle de los Caídos y lo enterró por allá por otro lado. O sea, que te llegaste tarde, pana. Feliz nosotros que podemos hablar de estos temas sin andar con esos apasionamientos. Pero quieres desenterrar a Franco, ya te lo desenterraron los comunistas, ¿te das cuenta? Es lamentable, es lamentable. Bolívar lo desenterró Chávez. ¿Qué gana? Por cierto, ahora que caigo en cuenta, estos bichos son necrófagos, ¿verdad? Estos tipos son necrófagos, les encanta estar sacando a los muertos de su tumba literalmente. Así es. Literalmente. Y además de eso, cambiarle la historia a la gente. O sea, ¿dónde estará el cadáver de Bolívar ahora? Me voy a preguntarme. O sea, el cuerpo de Bolívar lo sacaron y lo volvieron a poner en su sitio, o se lo llevó Chávez para su casa. O sea, o sea, esta gente, mira, la cosa está, yo no sé. El día que responda dónde está el cadáver de Chávez, podríamos empezar a entender algunas cosas. Imagínate, o sea, no, imagínate. Entonces ya, bueno, yo creo, Alberto, que lo yo sí llegué hace bastante rato a una conclusión. El que le confíe la libertad de Venezuela a la lamentada comunidad internacional se va a morir de inanición y de sed. Eso es correcto. Olvídense de eso. Otro acuerdo. Y lo vimos en esa reunión y en esas poses, porque de paso, fíjate tú. Párate ahí. Pero no lo dirás porque hemos dejado de decir que el grupo de Lima era una piltrafa, que el grupo de Río otra piltrafa, que el Departamento de Estado norteamericano es otra piltrafa, que la diplomacia europea es asquerosa. Es decir, estamos rodeados de enemigos y de cómplices y de alcahuetas de esta piltrafa de gobierno chavista. Pero cuando yo he dicho comunidad internacional, he hecho alguna excepción. He dicho la comunidad internacional. No, pero es bueno recalcar que de ahí venimos. Y fíjate tú que son tan falsarios y tan prostibularios que el gobiernito interino, ¿cuál era el principal argumento cuando salía Alberto Franceschi a criticarlo? Bueno, el gobierno interino lo apoyan más de 60 países. Yo cada vez que escuchaba esto decía, más de 60 países. Eso a mí me suena igual a lo que hace el chavismo cuando con bombo y platillo dice, han llegado al puerto de La Guaira más de 20 toneladas de alimentos. Está bien, esa es una cifra muy alta, pero lo que tú me tienes que decir no es si llegaron 20 toneladas de alimentos. Lo que me tienes que decir es cuántas toneladas de alimentos se necesitan para que los venezolanos coman 3 veces al día. Y esas 20 toneladas de alimentos no alimenta a los 30 millones de habitantes. De la misma manera, es una estafa salir a decir a la gente, y fue una estafa durante todo este tiempo. Y los Estados Unidos se prestaron para esa vaina con Donald Trump y con ese putrefacto prostibulario Departamento de Estado, a decir que el gobierno interino era una maravilla porque tenía el apoyo de 60 países. ¿Y cuántos países tienen derecho a voto en las Naciones Unidas? 192. Entonces, ¿de qué me hablas tú cuando me hablas de 60 países? Cuando son ni siquiera el tercio, ni siquiera un tercio de los votos de la Asamblea General de la ONU. Por esas razones que pasa lo que pasa, porque también la gente se deja estafar, la gente no sabe, no leen. Mira, la revista Selecciones, chicos, la revista Selecciones, cualquier persona que se haya leído 2 o 3 revistas de Selecciones o el Almanaque Mundial. Yo me leía el Almanaque Mundial antes cuando no había internet. Cuando le regalaban el Almanaque Mundial. Entonces traía los países, las banderas, los presidentes, el sistema de gobierno. Entonces uno leía y uno veía. Y yo me acuerdo cuando se hizo famoso Mugabe. Ya yo tenía no sé cuántos almanaques mundiales con la foto de Mugabe todos los años. O Mugabe otra vez. Oye, Charles Taylor otra vez. Oye, Mubarak otra vez. Uno eso lo sabía. No, hay gente que se acaba de enterar que Mugabe tenía 5 está yo gobernando. O que se enteraron recién con la primavera árabe que Mubarak era un dictador. Ay, pero tan honesto que se veía, ¿tú te acuerdas la operación de relaciones públicas que había con Mubarak, el hombre clave de los Estados Unidos y de la estabilidad de la región? Un hijo puta.
como lo fue Saddam, como lo fueron todos. Pero es que ¿cuál es la diferencia entre Saddam Hussein y Mubarak? No había ninguna. No había ninguna, si hasta el partido se llamaba igual, bendito Cristo. Es que yo no entiendo por qué. Entonces ahora, fíjate, este tipo Bukele, es un enamoriscamiento con Bukele, porque Bukele no, pero el solo hecho de que esté rodeado de gente de voluntad popular ya debería ser para los venezolanos una señal clara de lo que es el tipo, ¿no? Lo que Dani, párate. Por favor. Ah, también metete con Bukele, chico. ¿No? ¿Eh? Sectario, tú eres sectario, chico. Ah, ¿quieres defender a Bukele también? Eso es lo que te falta. No, chico. Eso es lo que te falta hoy. No, yo no soy ni bukelista, no lo he sido ni lo seré. No, yo lo que Gracias trato es que, habiendo terminado nuestra hora... Sí, digo, ya nos vamos. No, yo puedo seguir otra hora. No, si no, ya se acabó. Yo lo que quería era que hacer como una especie de, no de resumen, es imposible resumirnos a nosotros. De conclusión. Sí, pero por favor. hay que ir concluyendo. En base a lo que tú decías, que tú esa es una estafa lo de la comunidad internacional. Yo no es que quiera hacer una excepción, Dani, pero algún día la gente entenderá detrás de las noticias y detrás de las declaraciones que hay una intimidad de los procesos, una interioridad de los procesos, que hace, por ejemplo, difícil de entender, pero es de lo que se trata al discutir de política a fondo o de formarse políticamente, es descubrir, por ejemplo, que en el Departamento de Estado hay líneas de continuidad y líneas de descontinuidad de esa política nefasta. Es el mismo Departamento de Estado que impulsó la guerra de Corea y que impulsó la guerra de Vietnam y que impulsó las intervenciones de en América Latina y que indujo a Pinochet, pero es el mismo que también que toleraba o auspició la izquierda, que toleró la izquierda guerrillera, que tiene 40 años 63 años conviviendo con Castro. Es decir, son distintos matices para poder hablar de la comunidad internacional. Hay que un poco vernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que somos en última instancia? Somos producto de nuestras propias limitaciones y no de lo que nos hayan impuesto. Porque es muy fácil decir que eso no se nos ha impuesto. Bueno, sí, es parte. Nos han impuesto parte de sus conveniencias, pero estas maldiciones nos las buscamos nosotros mismos, chicos. ¿Entiendes? Por incapaces y por incultos y por ignorantes. Va a decir Perú que son, ¿quién es responsable que hayan puesto el gorretú a ese presidente? Más ignorante imposible. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, digamos, la comunidad internacional responsable que hayan electo a ese señor? Bueno, que tienen 4 o 5 gobiernos. Pues la economía no está mal en Perú hoy, pero todos esos presidentes terminan o presos o destituidos y uno suicidándose. ¿Por qué pasa eso? En el fondo lo que hay que ir detrás del escenario y ver que esas élites políticas, todas, chicos, cojean de alguna pata importante. Bueno, lo importante es que nosotros cojeamos de las 2 patas durante todas estas décadas y terminamos engendrando este adefesio, que es el chavismo heredero del régimen democrático y que para colmo ahora nos depara, chicos, el partido de Rodríguez y de Caprilito y de Leopoldito y de Guaidó y compañía y de Henry Ramos. O sea, ¿para dónde va Venezuela? ¿Para dónde nos llevan estos galfaros, chicos? Mientras no los saquemos del medio, van a seguir diseñando nuestro destino y nuestra estructura social y nuestras condicionantes políticos fundamentales. Yo creo que el desafío es el que nos hemos impuesto. Hablar mal todos los días de estos carajos para ver si alguna vez, chicos, hay un consenso importante venezolano que quiera cambiar la élite. En varios países empezó esa lucha por el cambio de esa élite. Y bien, aspira que aunque lleguemos tarde, nosotros también nos sumemos, porque no sé quién es peor, si un gobierno de Leopoldito o un gobierno de Maduro. Llegar a esa conclusión, Dani, es muy fuerte, yo lo admito. Pero ¿quién mejor? Es Capriles, no, es Henry Ramos. No, Rodríguez, tiene que ser Rodríguez, el pelón Rodríguez, o Maduro, que siga Cilia. Pero Dios mío, ¿qué podemos esperar con esta gente? Ahí andan Maduro, preparando al hijo de él. Este carajete aspirará a una monarquía en Venezuela, o que él tiene como derechos esos adquiridos para dejar a ese pimpollo de premio Nobel que tiene en la casa. Solamente eso, sino que presidente. No, y que es una cosa de verdad impresionante cómo
Nicolás Maduro ha logrado demostrar que sí es posible que haya alguien peor que él en el mundo. Sí es. Oye, bueno, cuando el muchachito abre la boca, uno dice, Dios mío, pero ¿y este de dónde? Pues, bueno. ¿verdad? No. Y aparte de eso, no, y una cosa también que hay que decir. Hay un detalle que no hemos dicho. ¿Cuál? Por algo Maduro maneja él mismo. No confía ni en un chofer, chico. Tú lo ves que estaba ahí en la plaza de manejando el medio. ¿Por qué? No le da el volante ni a Silvia, ¿viste? Ni así. No le dice a Silvia, maneja tú, estoy cansado. ¿No? ¿Tú te acuerdas cuando le sumaban los mangazos a aquellos que andaban en autobús? ¿Qué es la manía de manejar? Claro, pues la cuestión aquella, para que no le digan chofer, él mismo se hace bullying manejando, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención... necesitaba demostrar eso en México. Bueno... A mí me da la impresión de que es para evitar que un carajo de golpe agarra y voltee donde lo vuela. Pero ¿manejará el avión también? No creo. No. Pero hay que ver, ¿no? Hasta dónde llega eso. Pero bueno, ya veremos qué nos depara esta semana, que se anuncia informativa, porque no es nada más esto y otras cosas más, pero bueno. Chicos, no hablamos del Pollo Carvajal, chicos. No, yo no quiero hablar de ese señor, ya yo no le hablo. Bueno. Pollo. Hay que esperar que el Pollo hable. No hablan, carajo. La cosa va a ser interesante. Vamos a esperar que ya habrá momentos para hablar del tipo. Gracias, Alberto, por esta conversación. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado. Nosotros, como siempre, les decimos que de lunes a viernes estrenamos una nueva emisión a las 8 de la noche, sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/DeLaraF, porque su apoyo es el que permite que este programa siga saliendo al aire. Gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros volvemos mañana. Chávez, no. Maduro quizás sí regrese a Venezuela, porque bueno, oye, es así. Lo echan al coleto esta noche. Pero uno no sabe si Dios lo llama pronto a su regazo, como dice Alberto, no lo sabe lo que depare aquí el destino. Pero en todo caso, yo sí vuelvo mañana. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo.